Hola, mi nombre es María Fernanda Teléfono Navarro y estoy en mi bitácora 11 de la semana 11 de Física 4. Y bueno, para empezar, para esta clase teníamos que haber tenido nuestro espacio geométrico, que eran nuestras escuadras, nuestra regla, nuestro transportador y compás. Aquí lo que estuvimos haciendo primero fue entender cómo funciona un espejo. Por ejemplo, primero tener a dibujar nuestro nombre y del otro lado el espejo. La línea así, bueno, así, era mi espejo y bueno, las otras líneas fueron de referencia, que en el cual pues escribí Fer y utilicé mi teléfono para guiarme un poquito más. Luego hicimos flechas para entender también cómo funcionaba con objetos inanimados, por así decirlo. Bueno, me entienden, ¿no? Con objetos. Este, esa fue la primera parte. Pero bueno, al momento de entender cómo funcionaba el espejo, cambiamos de trabajo, que bueno, es el siguiente que les voy a mostrar. En este dibujo teníamos que dibujar un paisaje en un rectángulo y después teníamos que pasar el dibujo de ese rectángulo grande al rectángulo chiquito y ver cómo se iba a manejar esta imagen. Por un punto en específico, era como rayos de luz hacia un punto. Más o menos yo lo relacioné como las elipses, como las ondas satelitales, más o menos, que son como un cuenco, el cual, bueno, pues si se manda un rayo de luz a cierto lado, pues llega, ¿no? Con las parábolas. Y en este caso, pues se me hizo muy similar porque tiene que pasar por un punto el rayo de luz y pasar a otro lado, ¿no? Y tenemos que checar cómo queda la imagen. En este caso queda invertida y al revés. O sea, queda, en vez de estar hacia arriba, ve hacia abajo y en vez de ver hacia la izquierda, ve a la derecha. Por ejemplo, se alcanza a ver una línea del punto del lado del pino izquierdo pasa a ser un pino derecho y viceversa. El pino derecho de arriba pasa a ser un pino de abajo de la izquierda. Y bueno, uno pues pasa al revés, o sea, se voltea. Y todo pasa por el mismo eje, o sea, por el mismo punto de luz. Y pues así funciona este trabajo. Aquí ya empezamos a usar más nuestras escuadras y reglas, que era hacer un eje X y Y como un plano cartesiano, y teníamos que dejar ciertas distancias, por ejemplo, del centro a la izquierda y a la derecha eran 5 centímetros, y del lado izquierdo teníamos que aumentar otros 4 que nos daban 9 centímetros con una altura de 2 centímetros. Esta altura podría variar entre, si quisiera, era de 1, 2 o 3 centímetros, creo que la mayoría usó 2 centímetros, o al menos yo usé esa, porque, bueno, se me hacía un poquito más factible por el tamaño de mi hoja. Y bueno, este fue el primer dibujo que hice. Y a lo que me refiero fue que hicimos eso y ver qué tan largo quedaba. Quedó de 22.5 y 13.5 centímetros. Y bueno, cabe aclarar que tenían que pasar, por ejemplo, la línea de abajo, que la de 22.5 tenía que pasar por el centro, o sea, donde se juntan los ejes, y la de ese punto 7 que está de arriba tenía que pasar por el 5 centímetros del lado derecho, quedando pues un triángulo, el cual, bueno, esas eran sus distancias, teníamos que marcarlas y compararlas con las de la siguiente. En este caso, bueno, eran 5 dibujos, este es uno de los 5 dibujos que estuvimos realizando. Este es el segundo dibujo que estuvimos realizando, este me quedó de 25.5 19 y 19 centímetros. Era la misma dinámica, pero aquí en vez de 9 centímetros de la primera base, desde los 2 centímetros, que llega de 2 centímetros al eje de las Y, era de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque en este caso fuimos modificando nuestro trabajo, el cual lo íbamos realizando, a eso me refiero, o sea, era una distancia de 4, una de 7, una de 5, una de 3 y de 2 centímetros y de 1 centímetro que diga. Esta es la de 7 centímetros de distancia. Y bueno, si se logran ver, se hizo más grande y se acortó la parte de la punta, por así decirlo, si lo vemos desde el lado izquierdo. Aquí hubo una ligera complicación. ¿Por qué? Porque ya ser nuestro tercer dibujo era de 5 y 5. Si se dan cuenta, nuestro primer eje es del 5, o sea, nuestra punta queda en el 5, que era la primera marca que teníamos. Del lado izquierdo y del lado derecho es de 5 centímetros también. Y obviamente, pues las hicimos hacia abajo, no iban a conectar ni arriba ni abajo. Esto sucede por dos razones, porque son las mismas distancias, son las dos mismas distancias,
es como, bueno, son paralelas y por lo tanto no se tocan las líneas paralelas. Es una buena, bueno, eso también lo notamos con el profe, y cuando le pregunté es que no se juntan, y le dije, ¿se juntan o no? Y me dijo, ¿tú qué crees? Y bueno, yo le dije que no se juntaban porque eran las mismas distancias. Entonces, pues, a esto me refiero, ¿no? Son paralelas, no se juntan, no se tocan en ningún momento al ser paralelas. Esta cuarta figura nos pareció un poco, bueno, fue un poquito diferente porque ya es una distancia de 3 centímetros desde el origen y hacia abajo, si lo hacíamos hacia abajo, pues no quedaba, de hecho se hacía mucho más grande. En este caso, lo tuvimos que hacer hacia arriba y medir qué distancia había desde la altura hasta el eje X, en este caso, ¿no? Que nuestra altura era de 5 centímetros y una distancia de 3 centímetros. Por lo tanto, en vez de abrir, esta cerraba, pero hacia arriba. No todas cerraban hacia abajo. Por ejemplo, esta cuarta y la quinta tampoco. Es el mismo caso y ahorita lo van a ver con la quinta figura. Aquí, como se dan cuenta, esta está más abierta que la cuarta figura. De hecho, es un poco más grande la parte de abajo. Pasa por los mismos, tiene las mismas condiciones que la anterior, pero en este caso su altura es mucho más pequeña porque es 2.8 centímetros. Y bueno, pues sí es algo serioso, pero era muy fácil de realizar, lo más cansado era tratarlas en pero era muy fácil de entender. Pues aquí estábamos en cuadros para alturas y se dan cuenta de cómo inicia la primera y la última imagen cambia demasiado. Todo, siguiendo, todas tienen las mismas condiciones, pero todas tienen diferentes distancias. Eso es lo que viéramos, que la verdad sí cambian mucho las figuras y las distancias. Por lo tanto, pues es muy importante poner atención en eso. Como actividad el día viernes, empezamos a hacer laberintos con láser. En este caso, primero, el trabajo de la primera hora era dibujar un laberinto, el cual, bueno, se fue con mi equipo, que fue Isabela, Keren, Diego y yo. Los equipos de entrevistas, mínimo de una mujer, el diario por los hombres, pero por las mujeres de haber un hombre, en este caso, equipos. Y bueno, en esta parte yo mostré, bueno, se logró ver mi trabajo. Bueno, ese fue nuestro laberinto, el que, bueno, dibujamos entre los cuatro. Y bueno, pues era muy sencillo, la verdad, era muy relativamente muy sencillo de resolver, ya que no tenía tanta complejidad nuestro laberinto. Pero lo que queríamos que, bueno, el objetivo era esto, que el otro equipo que lo resolviera, tendría que encontrar los ángulos y la manera de hacerlo. En este caso, pues, nosotros, la mayoría de las de con 45 grados. Y de hecho, lo van a ver. Y bueno, esa fue la primera actividad. Como segunda actividad, al ver el maestro notó que pues no entendíamos cómo funcionaban las cosas porque es como un espejo, como lo que estuvimos trabajando el día jueves. Y bueno, era como un espejo siempre de 45 grados, sale de 45 grados. Y era lo mismo en esto, o sea, era todo el mismo tiempo repetitivo de cierta manera, pero eran, nos costó un poquito de entender al principio, pero después se entendió cómo funcionaba. Y como actividad, segunda actividad y final de la semana, fue lo siguiente: tener que realizar los 6 laberintos de todo el grupo, o sea, los 6 laberintos que se hicieron de todos los equipos, y entregarlos resueltos. En este caso yo uso puros 45 grados para poder resolverlos y ahorita van a observar mis 6, bueno, ya el primero ya lo vieron, el segundo que es este, y ahorita van a ver los otros 4 laberintos que se resolví y entregué al profesor. Y bueno, eso fueron todas las actividades de esta semana.